Página 38. Espiritualismo y materialismo, Ludwig Feuerbach, 1960. Nota preliminar. Solo por razones de brevedad el título de este ensayo es el actual. Inicialmente tenía un título más modesto, algunos pensamientos, por supuesto, solo algunos, y aún menos importantes, sobre el espiritualismo y el materialismo, etc. Solamente algunos, debido a que este trabajo que comenzó hace años ha tenido tantas interrupciones tan molestas, que fastidiado, si su principal objetivo no fuera realmente la voluntad, lo habría dejado de lado para siempre, mientras que, a pesar de la fatiga de la voluntad y el pensamiento, solo he traído a la luz algunos fragmentos de todo el trabajo diseñado. En parte porque las interrupciones sufridas me habían quitado el gusto y el amor por mi trabajo, que solo la gozosa certeza de haberse convertido en dueño del propio objeto puede procurar, y en parte porque no hay duda que, tanto como consecuencia de la naturaleza de la cosa como de la arbitrariedad e igualdad del uso lingüístico filosófico y también del uso lingüístico común, no hay nada que atormente tanto a la mente, y escape tanto a una afirmación o negación decisiva como la cuestión de la libertad de la voluntad. Pero, como no es la tarea de mis escritos sobre la inmortalidad, sobre la esencia de la religión, etc., negar la existencia de la divinidad y la de la inmortalidad, ¿quién puede negar que hay al menos libros e imágenes, en la fe y la representación? Solo es necesario reconocer el verdadero significado y motivo, el texto original no falsificado de la divinidad y la inmortalidad o, en su conjunto, la fe en ellos, un reconocimiento a través del cual se resuelve la cuestión de su existencia o no existencia. De la misma manera, aquí tampoco es mi tarea demostrar que no hay libertad para querer, al menos mi tendencia esencial característica es más bien reconocer el verdadero significado y motivo de la asunción y la representación de la libertad de la voluntad, reconocer lo que determina que el hombre se la atribuya a sí mismo y a los demás, y con esto demostrar y establecer los límites dentro de los cuales tiene derecho a hacerlo. 1. El deseo dentro de la necesidad natural. Los filósofos sobrenaturales atribuyen al hombre un libre albedrío, es decir, en su opinión, independiente de todas las leyes y causas naturales y, por lo tanto, precisamente de todos los impulsos sensibles. Como prueba de esta libertad sobrenatural, el suicidio es suficiente y, a decir verdad, se da a sí mismo o, más bien, tiene que darse a sí mismo una prueba. No se puede encontrar dentro y en el curso de la vida, sino solo cuando el hombre rompe voluntariamente todos los lazos que le atan a la vida. En el Auschwitzbriefsammlung Friedrich Heinrich Jacobi afirma, elegir entre la muerte y la vida no está en poder de ningún animal, este solo tiene impulsos sensibles dirigidos a la conservación, que lo obligan exclusivamente a continuar su existencia en la tierra. El hombre sí es capaz de hacerlo. Tú has elegido vivir y yo morir, le dice Antígona a su hermana Ismene. Fite en su ética, la decisión de morir es donde más puramente se muestra el predominio del concepto sobre la naturaleza. En la naturaleza solo está el impulso a conservarse y la decisión de morir, es, justo lo contrario de ese impulso. Todo suicidio ejecutado con frío discernimiento es una actuación de aquel predominio. Hegel en su filosofía del derecho, en este elemento, de la indeterminación pura, de la voluntad radica que yo pueda desprenderme de todo, abandonar todo fin, abstraerme de todo. Únicamente el hombre puede dejar todo, incluso su vida, puede suicidarse. Pero, ¿existe realmente tal oposición entre la naturaleza y la libertad, el impulso de conservación y el suicidio, como afirman estos filósofos y sus seguidores? No, porque en la naturaleza no existe un impulso de preservación puro y aislado, como lo imaginó, por derecho propio, el sobrenaturalista en su cabeza. El animal quiere mantenerse, pero mantenerse en relación con su tierra natal, si es un animal patriótico, porque también hay animales cosmopolitas, en relación con sus animales similares,
si es social, en relación con un ser de la misma especie, con el sexo diferente, si es monógamo, en relación con la libertad de movimiento, si es un animal orientado al progreso. Cuando, por ejemplo, algunas aves no toleran absolutamente el cautiverio, y junto con la libertad también pierden el apetito hasta el punto de morir en poco tiempo, muestran con esta muerte que incluso en ellas el impulso de libertad es más fuerte que el impulso de conservación, o más precisamente, para ponerlo más de acuerdo con la naturaleza, que el de conservación está íntimamente ligado al impulso de libertad. Pero existe muy poco, incluso menos que en los animales, y mucho menos en el mismo hombre, al menos en el capaz de suicidarse, un impulso independiente de conservación sin restricciones y sin límites. El impulso de preservación no se extiende más allá de su yo, o más allá del bien que considera suyo, que no puede separar de sí mismo, al que no puede renunciar sin renunciar a sí mismo. ¿Qué es el yo o la vida? ¿Quién puede separar la vida y el ser de uno mismo? Para el amante sin el objeto amado, para el ambicioso sin honor, para el rico sin riqueza, para el guerrero sin guerra ni armas. ¿Qué es la vida en general sin lo que, según el punto de vista de la necesidad del hombre, le pertenece necesariamente? La vida en la cárcel también es vida, pero ¿qué clase de vida? Una vida de pan y agua es también vida, pero, ¿qué vida es? Leemos en la Biblia, en Sirach, la de los que del todo carecen de vino. Sí, por lo tanto, el hombre pone fin a su vida, porque ha perdido o teme perder lo que considera esencial para la vida, no actúa en contraste sino de acuerdo con su impulso de conservación. El suicidio pertenece a la clase de manifestaciones contradictorias del ser humano, de manifestaciones o acciones, que son, o más bien parecen estar en el contraste más llamativo con su amor propio y que también ocurren solo por el amor propio. El suicida renuncia a cualquier satisfacción del impulso de felicidad, pero solo para evitar así cualquier deterioro de él ya no quiere disfrutar de ninguna alegría, sino solo evitar sufrir cualquier infortunio sacrifica a su mejor amigo, todos tienen a su mejor y más fiel amigo en sí mismo, pero solo para dar el golpe final a su enemigo mortal. La muerte, es verdad, está en contradicción con la naturaleza pero solo contradice la perfecta naturaleza sana y feliz, no a esa víctima infeliz y mutilada. En sí misma, es un veneno que despierta el horror, pero como antídoto es una droga ardientemente deseada. Y así como la fuerza del paciente enfermo para tomar una medicina no está en desacuerdo con la inclinación del paciente sano por lo sabroso, la decisión de morir del que de alguna manera se siente ofendido o incluso amenazado con alguna ofensa no contrasta con el propio impulso de preservación de los que permanecen ilesos. Esto solo sucedería si el suicidio fuera una autoaniquilación desmotivada. Ahora, sin embargo, el suicida no decide morir libremente o más exactamente por capricho, por diversión, sino por triste necesidad, determinada por una razón, que para él es una razón última, insuperable, idéntica a su ser, que no puede ser eliminada con argumentos contrarios, por lo tanto, no es algo arbitrario. La voluntad es la causa última, es decir, la más cercana, pero no la causa principal de la muerte voluntaria. La proposición, quiero morir, es solo la consecuencia voluntaria de la repugnante premisa, ya no puedo vivir, debo morir. La decisión por el summum malum, el mal supremo, presupone, como razón, la pérdida del bien supremo. Quiero morir, porque no puedo vivir sin lo que un destino adverso, merecido o inmerecido, me ha quitado o quiere quitarme a pesar mío. Dejo la vida, porque no puedo dejar lo que debo dejar, y esto no pudiendo dejarlo, en cambio no puedo expresarlo y afirmarlo sino a través de la muerte, en fin, decido morir, porque me veo obligado a separarme de lo inseparable, renunciar a lo indispensable. La vida es el vínculo con los objetos amados, la muerte voluntaria es una separación de ellos, que sin embargo solo expresa la irresolubilidad, la necesidad de ese vínculo ya que una separación a la que no sobrevivo,
que está ligada a mi fin, es solo una prueba de inseparabilidad. Lo que la luz de la vida expresa de forma filantrópica, afirmativa, es decir, que el hombre se regocija en la dulce luz de sus ojos solo gracias al sol, se afirma también en la noche de la muerte, pero de forma negativa, misantrópica. Como el mismo ser, la misma causa, produce la luz con su presencia, la noche con su esencia, así es el mismo impulso fundamental, la misma fuerza, que ama la vida y deja la vida, la que huye de la muerte y busca la muerte. La sentencia de muerte del infeliz, no existo sin ti, tiene el mismo sentido de la expresión del que es feliz, solo existo si estoy a tu lado. Incluso los que mueren como héroes, dejando la vida por la patria, por la libertad, por sus convicciones, muestran con lo que no pueden abstraer de estos bienes, que esta libertad, estas convicciones son una necesidad para ellos, se relacionan indisolublemente con su ser y su vida. Por tanto, el suicidio es tan poca prueba de libertad o capacidad de abstraerse de todo que más bien prueba lo contrario. Solo quien puede hacerlo sin perjuicio de su existencia puede abstraerse de todo. En cambio, quien renuncia, junto con aquello de lo que se abstrae, de su existencia, de sí mismo, confiesa con ello de manera muy humillante, incluso aniquiladora, la relatividad y limitación de su poder de abstracción. La voluntad que aniquila al cuerpo, a la vida, se aniquila a sí misma y demuestra de hecho, que no soy nada sin cuerpo, sin vida, que no tengo mi cuerpo gracias a mi voluntad, como dice Hegel en la filosofía del derecho, tengo estos miembros, e incluso la vida, porque yo quiero. El animal no puede mutilarse ni matarse, sí en cambio el hombre. Pero, al contrario, yo tengo voluntad solo gracias a mi cuerpo y mi vida. El hombre demostraría la capacidad de abstraerse de todo, una libertad de voluntad superior a cualquier necesidad natural, solo si pudiera también abstraerse de la muerte, no morir si no quisiera morir, si por tanto la muerte y la inmortalidad dependieran solo de su deseo. Pero como esto notoriamente no está en el poder de su voluntad, mediante la muerte voluntaria solo prueba que incluso el acto supremo de su libertad permanece dentro de los límites de la necesidad natural, que hace sobre sí mismo por su propia iniciativa solo lo que sufre de todos modos desde la naturaleza, que su voluntad, por tanto, no es un genio original, sino solo un imitador de la naturaleza, no un creador de la nada, como pretende el filósofo sobrenaturalista, sino un artífice que utiliza la materia dada para sus fines. Sí, claro, si no pudiera morir, si no tuviera que morir, ni siquiera querría morir. La voluntad de morir tiene como base y punto de apoyo la muerte no deseada e inevitable. Sabía que iba a morir, dice Antígona condenada a muerte a Creonte, ¿cómo no? Aun cuando tú no lo hubieras hecho pregonar. Y Sarpedón en la Ufada le dice a Glauco, tierno amigo: ojalá por sobrevivir a esta guerra fuéramos a hacernos para siempre incólumes a la vejez y a la muerte. Tampoco yo entonces lucharía en primera fila ni te enviaría a la lucha, que otorga gloria a los hombres. Pero como, a pesar de todo, acechan las barcas de la muerte innumerables, a las que el mortal no puede escapar ni eludir, vayamos. Aún no tributaremos honor o él nos lo tributará. Libre en el sentido de nuestros idealistas y sobrenaturalistas, sobrenatural, sería la decisión de morir únicamente con la hipótesis de que solo hubo una muerte voluntaria, pero no una muerte natural necesaria, si el hombre no sacrificara una vida mortal sino inmortal, y la muerte estuviese en riña con su naturaleza. En realidad, la muerte, como hemos dicho, está en contradicción con la naturaleza mientras se encuentre en su estado normal y saludable, pero hasta entonces ni siquiera la muerte es objeto de la voluntad. No estamos en poder de nadie, dice Séneca, mientras que la muerte está en nuestro poder 9, es decir, podemos morir cuando queramos. Pero, ¿la vida y la muerte dependen realmente solo de nuestra voluntad? Vivimos solo porque queremos vivir y,
por tanto, ¿podemos querer en todo momento lo contrario, la muerte? Por supuesto que puedo suicidarme cuando quiera suicidarme, pero que lo quiera no depende de la pura voluntad, no es parte de mi libertad. Solo puedo querer la muerte cuando es una necesidad para mí, ya que no quiero sacrificar por la vida todo lo que a mi juicio hace que la vida sea realmente vida. Pero ahora que nada se opone a la vida y no hay razón para la muerte, es pura imaginación si creo que mi vida simplemente depende de la gracia de mi voluntad. Ahora en realidad no es solo una imposibilidad moral sino física querer matarme o hacer que me maten. Tú has elegido vivir y yo morir. La elección entre estos términos opuestos se distribuye, como es correcto, entre dos personas diferentes. Lo que era posible para Antígona con su sensibilidad y carácter, era imposible para Ismene. Puedo lo que quiero pero solo si y en la medida en que quiero lo que puedo, de lo contrario mi voluntad es infundada y totalmente imaginaria, ya que el fundamento de la voluntad es el poder, ser capaz de lo que uno quiere. Una voluntad real, y no imaginaria como es la que continuamente se intercambia con ella, es una voluntad llena de talento, segura de sí misma, correspondiente y adecuada a su objeto. Quiero convertirme en músico, pero esta voluntad, si es fundada y precisamente por tanto efectiva, es solo la manifestación de mi talento para la música. Así como no puedo engendrar hijos por pura voluntad sin la facultad de la engendración, así en general la voluntad no es capaz de nada sin el instrumento, el material, el órgano para lo que quiere. Cuando una cosa carece de sensibilidad y disposición, también falta voluntad. Donde la voluntad y el poder están en contraste, como ocurre tan a menudo en la vida civil, no aparecen más que monstruosidades. Por tanto, el hombre también solo puede querer su propia muerte cuando tiene en sí mismo motivos fundados para morir, cuando el abismo entre la vida y la muerte, que en diferentes circunstancias le imposibilita el suicidio, ha desaparecido, cuando su cerebro ya está tan quemado y consumido que ve su imagen solo en una calavera, y su corazón está tan muerto para el mundo que en la muerte no busca la muerte de su vida sino solo la muerte de su muerte, cuando él con su vida le quita solo una apariencia, una mentira, una contradicción, y solo en la muerte encuentra la verdadera expresión de su ser y de su voluntad. En este caso también es válido el dicho común: lo semejante acompaña voluntariamente a lo semejante. La muerte es mi prometido, dice Antígona, decidida a morir. Pero quien se casa con la muerte, la desea como su igual, se siente atraído por ella según la ley de la afinidad electiva, ya no se deleita en la galería de arte de la vida, tiene ante sus ojos en la muerte solo la tabula rasa de su propio sentimiento y del propio yo. Mi alma, repite Antígona, hace rato que ha muerto por prestar ayuda a los muertos. En fin, solo puedo querer morir cuando se deja a un lado lo que en circunstancias normales me impide ese querer, le ofrece resistencia, es más, no permite que aparezca en absoluto. Esta resistencia es el amor a la vida o las ganas de vivir porque yo vivo. Así como no tengo la libertad de no amar a una persona que realmente amo o mientras la ame, tampoco tengo la libertad de querer lo opuesto a la vida mientras ame la vida. Solo cuando este amor se extingue o se quita mediante la eliminación violenta de las condiciones que hacen de la vida un objeto de amor, se libera mi voluntad y se deja espacio para el pensamiento y la voluntad de morir. Antes de que la muerte se convierta en objeto de deseo, es la vida la que se convierte en objeto de indiferencia, aburrimiento, repugnancia, horror, desprecio. Mostraremos en medio de toda servidumbre, dice el estoico Séneca, el camino abierto hacia la libertad. Donde quieras que mires, allí está el final de tus males. ¿Ves aquel paraje con precipicios? Por ahí se baja hasta la libertad. ¿Ves aquel mar, aquel río, aquel pozo? La libertad mora allá en su fondo. ¿Ves aquel árbol esmirriado, requemado, estéril? Pende de él la libertad.
¿Ves tu cuello, tu garganta, tu corazón? Son escapatorias de la servidumbre. Te descubro expedientes demasiado onerosos para ti y que exigen mucho coraje y temple. ¿Buscas cuál es el camino hacia la libertad? Cualquier vena que haya en tu cuerpo. Así es, la muerte es por naturaleza la libertad de todos los males, y cuando la vida, por la razón que sea, se ha convertido en un mal insoportable, para ella esta libertad, y solo esta, es la libertad del albedrío. Si el impulso de conservación de la naturaleza fuera ilimitado, un impulso sin medida ni propósito, tampoco habría muerte. Ahora, sin embargo, el impulso de conservación es uno con el impulso de felicidad, y este aumenta y falla junto con la capacidad de ser feliz. Con el tiempo, cada vida se convierte en una carga, en un mal, por enfermedad o por la edad. Pero si la vida no es más que un mal, la muerte no es un mal, sino un bien, de hecho, un derecho, el sagrado derecho natural del que sufre para liberarse del mal. La muerte en sí misma no es un castigo por los pecados cometidos, es la recompensa por los sufrimientos y las luchas sostenidas. Por esta razón, los antiguos griegos y romanos impusieron coronas a los muertos como signos de honor y victoria. La muerte natural y la voluntaria, por lo tanto, ocurren de acuerdo con la misma ley de la naturaleza que, en contraste con la moral ascética de nuestra filosofía y teología sobrenatural, hace que el deber de autoconservación dependa solo del derecho a la felicidad, y a la felicidad no intencionada en sentido sobrenatural. Es cierto que el hombre no siempre se suicida por males irreparables e insoportables, muchas veces al contrario por motivos de vanidad ofendida, de codicia insatisfecha, de amores decepcionados, pero de qué causas u ocasiones insignificantes ni siquiera se origina a menudo la muerte natural. Página 51.